un minuto. A ver, estamos grabando, ¿no? Sí. Bueno, que esta charla está enmarcada dentro del plan de trabajo y formación que tiene implantado la coordinadora. Me imagino que todos los que os habéis inscrito en el curso la conocéis, pero si no, bueno, que sepáis que es una asociación, una coordinadora que aglutina pues a ONGs para el desarrollo. Es verdad que en nuestra línea estratégica llevamos desde hace un par de años abrir a otra ciudadanía, a otros agentes activos, los cursos de formación como este, ¿vale? Que estamos ampliándolo, que no solamente pudieran participar gente de la coordinadora, sino otros agentes activos de cambio, entendiendo que nos beneficia a todos como sociedad, que otros agentes puedan aprender de estas cosas que estamos siempre intentando aprender en los técnicos y los voluntarios y la gente comprometida con la cooperación internacional. Bueno, os voy a dar paso no quiero quitar más tiempo, ¿vale? Porque además hemos empezado tarde y pediros disculpas a todos los que estáis online, porque estábamos esperando también a que otra gente que no había confirmado si venía presencial online, pues se definiera. Ángela Martínez, ahora os va a decir, ella trabaja en el, a ver si lo digo bien, en el punto de ciudadanía, Punto Europeo de Ciudadanía. Ángela Martínez yo la conozco hace muchísimos años, siempre es una persona muy comprometida, así que tenemos la súper suerte de que nos pueda acompañar hoy, y ella os va a decir que es parte de su trabajo, pero yo tengo que añadir que además ha sido una venida comprometida, como ha sido ella durante siempre, ¿no? Y además estamos de suerte que ella trabaje en un tema tan complejo como es proyecto europeo, ¿no? Que nos vaya a acercar a esa realidad, porque todos los que hemos trabajado en proyectos, y supongo que todos los que estéis en estas charlas, porque en algún momento habéis tenido cercanía a los proyectos, sabéis que Europa está aquí al lado, pero que nos cuesta acercarnos, ¿vale? Y ella nos va a contar que no es tan difícil, o sí, no lo sé, a ver qué nos cuenta. Bueno, su presentación va a durar unos 45 minutos aproximadamente, luego dejaremos 5 minutos para dudas, ella os comentará si le importa o no le importa que la interrumpáis, no sé, que lo cuente ella mejor, y luego después de eso va otra compañera, va a hacer una mini presentación de un caso práctico, ¿vale? Para que veamos que todo lo que nos cuenta Ángela de verdad se puede llevar a la práctica. Concretamente, la persona que va a intervenir es Tea Stanik, y es de Cazalla Intercultural, que está en Lorca. Está conectada, pues hola, la saludo, hola. Y bueno, pues es tocaya nuestra aquí, cercana, de Lorca, y nos va a contar una parte un poco más práctica, ¿vale? Que aunque Ángela conoce bien la parte práctica y también... Bueno, su recorrido lo contamos otro día, si queréis, para no perder mucho tiempo, pero bueno, que tengamos también a Tea cercana que nos pueda contar esa parte más práctica, ¿vale? Bueno, pues espero que aprendamos todo mucho y ya os dejo con Ángela. Muchas gracias, Nieves. Si hubiera algún problema de audio que no me escucháis bien, lo podéis comentar por el chat, que está aquí Guillermo, y gracias también a las personas que habéis venido aquí a la charla presencial. Yo soy Ángela y vengo del Punto Europeo de Ciudadanía, que es una oficina, lo que se denomina en Europa Punto Nacional de Contacto, y son oficinas que se encargan de dar información y asesorar entidades de distintos sectores en diferentes programas europeos. En nuestro caso, asesoramos sobre el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, que es uno de los 30 y pico programas de la Comisión Europea, y estamos situados físicamente en el Ministerio de Cultura y Deporte. Esto diréis, ¿por qué en el de Cultura? Bueno, esto es una historia un poco larga, pero lo resumo en que no solo es nuestra oficina del programa CER, que es como lo voy a llamar a partir de ahora, sino también somos la oficina del Punto Nacional de Contacto del programa Europa Creativa, que es el programa de financiación para las industrias culturales y creativas. O sea, es que si hoy estáis aquí alguna persona del sector cultural y os interesa eso, me contactáis y os pongo en contacto con mis compañeras para otra charla o para cualquier asesoramiento después de lo que vamos a hablar hoy aquí. Esta presentación que estoy haciendo hoy aquí la hacemos para muchísimas organizaciones, para federaciones, la hacemos también para, no sé, Europe Direct de Cantabria, de Castellón, que nos invita y damos charlas. También tenemos nuestras propias jornadas
Luego al final de la charla os dejaré los enlaces para la newsletter, tenemos redes sociales. Deciros que intentamos hacer que la información llegue a la ciudadanía, porque lo que nos interesa es que participen cuantas más personas mejor y que se beneficie mucha gente de este programa, ¿de acuerdo? Es un programa de ámbito muy social, muy abierto, hay muchísimas temáticas cubiertas. El programa es nuevo, pero bueno, viene de otros programas históricos que ahora os contaré. Y nada, deciros que somos un equipo, que estamos aquí para ayudaros, para hacer asesoría. Todo esto gratuito porque somos una entidad pública, así que esperamos que a partir de ahora nos contactéis cada vez que tengáis una idea, una duda, cualquier cosa, videollamada, que nuestros teléfonos y emails están abiertos. Como decía, el programa CERV es uno de los tantísimos programas que hay. No sé si conocéis un poco la financiación europea, pero deciros que hay algunos programas o una financiación que depende directamente de la Comisión Europea, como es este programa, y otros que pues, se canaliza a través de los Estados miembros, de las regiones, los fondos FEDER, Fondo Social Europeo, que igual os suenan más, y pues ahora, por ejemplo, todos los fondos Next Generation, que son muy famosos, que se sacaron a raíz de la pandemia, pero bueno, en este caso nos ocupamos de un programa exclusivamente de la Comisión Europea en el que nosotros como oficina solo damos información y asesoramiento, o sea, como siempre decimos, somos los buenos, porque no tenemos ni que evaluar, ni seleccionar, ni nada, solo os ayudamos, os dejamos y luego ya presentáis la propuesta y lo que se evalúe desde Bruselas, pues por un comité evaluador, pues ahí ya quedamos, no podemos hacer mucho más. El programa CER, como decía, viene de dos programas históricos. Uno, Europa con los ciudadanos, que quizás os suena un poquito más porque es un programa que tiene que ver mucho con la participación ciudadana, democrática, con memoria histórica europea, y nuestra oficina además era punto nacional de contacto ya de este programa desde el año 2007, por lo tanto estamos en contacto con muchos municipios, con muchas asociaciones que tienen que ver con este tema de la participación desde hace bastante tiempo. Pero a raíz de 2021, que se fusionó con otro programa, que era Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que por cierto es el programa que financia el caso práctico, el proyecto COCO, que luego Tea nos va a contar, se fusionaron y se creó este nuevo programa, ¿vale? Pero tenemos muchísimos ejemplos de programas anteriores, de la gente, o sea, las asociaciones, las entidades, tanto públicas como privadas, llevan muchos años trabajando, pero ahora se han abierto nuevas oportunidades de financiación y creo que es un programa especialmente de interés para el tercer sector. Bueno, no lo digo yo, es así la Comisión como lo entiende, porque entiende que la manera de resolver muchas de las problemáticas actuales es a través de la sociedad civil, empoderando, financiando proyectos y sobre todo potenciando la creación de redes y sinergias con otro tipo de entidades, como pues, entidades públicas, incluso al sector privado que tiene más sensibilidad social. Esto que veis a la derecha son los 4 capítulos de financiación que ahora os detallaré, ¿vale? Espero que la charla no sea demasiado técnica. Como le decía antes a Nieves, tengo muchísimas diapositivas, no las voy a contar todas, no os preocupéis. Las diapositivas os las pasaremos a través de la coordinadora. Ir digiriendo toda la información y cualquier cosa nos consultáis, porque entendemos que a veces es difícil entrar en el lenguaje, en la jerga europea, entrar en la dimensión de qué son las convocatorias, pero estoy segura de que muchas de vosotras ya estáis acostumbradas a solicitar financiación, aunque sea a nivel local, regional, a la EFID, lo que sea, ¿no? Al final se trata de encajar la idea que tengáis de proyecto en el formulario, digamos, en las reglas que tiene este programa en concreto. Bueno, ¿de qué se trata el CERV? Se trata de promover sociedades más abiertas, más inclusivas, más igualitarias, mediante, como decía, la intervención o la participación de la sociedad civil, las autoridades públicas y privadas, todo tipo de entidades como municipios, regiones, incluso ministerios y también empresas privadas si están interesadas en este tipo de proyectos. Está muy centrada en lo que es promover los derechos y valores europeos y la Carta de Derechos Fundamentales, que como sabréis pues es nuestra Carta de Derechos Humanos, pero aplicada al derecho europeo y digamos que están obligadas a cumplir los Estados miembros. Trata muchísimas temáticas distintas, por eso creo que puede ser interés para muchas de las personas que estáis hoy aquí, pues que trabajáis igual en lucha contra el racismo, la xenofobia, discursos de odio o memoria histórica, o lucha contra la violencia de género, o lucha contra la violencia contra la infancia,
temas de diálogo intercultural, patrimonio, derechos de la infancia, protección de los menores y las menores. En fin, como veis el listado es muy grande y además la comisión cada vez va incorporando más temáticas que son de actualidad, ¿de acuerdo? La comisión no está ajena a lo que pasa en el mundo. Por poner dos ejemplos, pues desde que sucedió la pandemia, pues ha intentado incorporar qué ha pasado con la pandemia, qué ha pasado en las comunidades locales, ¿no? Entre las prioridades de las distintas convocatorias, y ahora pues con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues ha incorporado pues otras temáticas como puede ser la violencia en conflictos armados como uno de los temas a tratar, ¿no? O el tema de la solidaridad con personas refugiadas. Eso son cosas que siempre se van actualizando, ¿no? Porque los programas o las convocatorias funcionan en base a programas de trabajo que duran 2 años. Entonces ahora estamos implementando el 2023-2024. Sabemos ya todas las convocatorias y toda la financiación que va a haber para este año y el que viene. Y como le comentaba a Nieves ahora, estamos en muy buen momento porque hay abiertas, pues creo que son alrededor de 7 u 8 convocatorias y algunas volverán a abrir el año que viene, o sea que no os preocupéis, decir, no me da tiempo a preparar una propuesta, no pasa nada. Y otras, bueno, hasta dentro de 2 o 3 años no la volveremos a ver. Esto es un programa centrado en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, es decir, no es un programa para financiar la cooperación al desarrollo. Pero bueno, por las temáticas que trata, hablamos con Nieves, con Guillermo, ¿no? De que sería interesante que lo conocierais, porque es verdad que muchas veces también trabajáis a nivel local o a nivel nacional, ¿no? O incluso os apetece cooperar con otras entidades que trabajan, pues eso, que tienen la sede en la Unión Europea. Como veis, también hay algunos Estados miembros que no son de la Unión Europea, pero que son nuestros vecinos, que han solicitado entrar y que es probable que en 2023 vayan a firmar un acuerdo, o sea que podremos desarrollar proyectos con Bosnia y Herzegovina, con Serbia, con Ucrania, etc. O sea que eso también pues siempre es una buena noticia, cuanta más gente mejor. Y nada, y ahora ya empiezo a contaros un poquito más la parte más técnica de cuáles son los capítulos de financiación y qué convocatorias hay dentro de cada una de ellas. Estos son los 4 capítulos. Valores de la Unión, centrado en la promoción de lo que es el Estado de Derecho, la Carta de Derechos Fundamentales. Capítulo de Igualdad de Derechos e Igualdad de Género, dedicado a todo lo que es la promoción de la igualdad, lucha contra cualquier tipo de discriminación, promoción de los derechos, etc. Compromiso y participación de la ciudadanía. Este era lo que era el antiguo programa Europa con los Ciudadanos y ahora es un programa dedicado a la memoria histórica europea, a las redes de ciudades y también en general todo lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en las políticas públicas, en general la promoción de la democracia. Y el último, el capítulo Dafne, que quizás os suena a algunas de vosotras porque es un programa también histórico que ahora se ha incorporado al CERP de lucha contra la violencia de género y en violencia contra la infancia y otros grupos de riesgo. Como veis, pues es muy variado. Ahora os explico un poquito más en cada uno de los 4 capítulos que tenemos, ¿no? Aquí más centrado en el Estado de Derecho, derechos humanos, también todo lo que tiene que ver con la gobernanza, ciudadanía europea, etc. En el segundo capítulo de igualdad de derechos, igualdad de género, como decía, la convocatoria más importante de todas, que es la de promoción de la igualdad y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, que os contaré ahora un poquito, derechos de la infancia, igualdad de género, protección de datos de carácter personal, derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, está dirigido a todo tipo de entidades que trabajéis en estas temáticas, incluso aquellas privadas. El tercer capítulo, que es el de compromiso y participación de la ciudadanía, como decía, memoria histórica europea, redes y hermanamientos de ciudades, que es también una medida que lleva la Comisión Europea apoyando desde hace muchos años porque es una manera de establecer contactos y promover el diálogo intercultural entre los pueblos de Europa, al final, para que no nos matemos y establezcamos relaciones amistosas, ¿no? Y este está más centrado en el tercer sector y en las autoridades públicas como los municipios. Y por último el capítulo Dafne, ¿no? Que decía que es un capítulo histórico y que, bueno, que ahora se ha incorporado al CERP, pero que hay mucha gente, muchas entidades que llevan muchos años trabajando con él porque, bueno, ha permitido intentar establecer un mismo nivel de protección, por un lado, para las víctimas, tanto de violencia de género como de violencia contra la infancia, así como promover
la lucha contra la violencia de género de manera fuerte a nivel europeo. ¿Por qué? Porque bueno, en España es una temática, somos sensibles, hay leyes, por desgracia sigue ocurriendo, los feminicidios, pero tenéis que pensar que en Europa, en todos los países, pues no tenemos ni las mismas leyes, ni las mismas defensas ni de la igualdad de género, ni de la lucha contra la violencia y la protección de los distintos colectivos en riesgo, ¿no? Entonces, pues una de las maneras que una apuesta fuerte de la Comisión Europea es intentar llegar a cuantas más entidades mejor y ahora os contaré un mecanismo de financiación que digamos, que está ensayando para llegar a, como decía, más a los territorios, ¿no? Y empoderar más a las entidades que ya trabajáis en estas temáticas. Os voy a contar a partir de ahora lo que son las convocatorias abiertas, ¿de acuerdo? Pero voy a invertir el orden, no voy a pasarme los 4 capítulos, que es lo que hacemos siempre cuando presentamos las convocatorias, porque lo que he querido es centrarme en qué tipo de convocatorias son de las más interesantes, todas son interesantes, pero digamos de las más quizás que tienen que ver con las sensibilidades que trabajáis, en lo que imagino que trabajáis aquí, hasta digamos las más complejas o que pueden ser, pues bueno, no para ahora, pero para el futuro, ¿vale? Si voy muy rápido me contáis, pero como son muchísima información, quiero intentar a contaroslo más o menos todo y que luego ya, como decía, con calma la vayáis digiriendo. Bueno, la primera convocatoria que quiero contar es la de propuestas para promover la igualdad y luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Es la convocatoria que se llama Equal, o sea, eso es el acrónimo que se utiliza y también como marca, digamos, en el sector social europeo es muy conocida. Es una de las convocatorias que tiene más propuestas presentadas, así que por desgracia el ratio de éxito baja, ¿vale? Pero no os quiero desanimar con ello porque la comisión ha decidido, en vez de sacar una convocatoria cada año, fusionar el presupuesto de 2 anualidades. Y este año te vas a tener 20 millones de euros, que es una pasada de presupuesto, porque los proyectos, ahora lo contaré un poquito más, pero suelen tener un presupuesto pues, de unos 100.000, 200.000 euros, o sea que la idea de la comisión es financiar bastantes proyectos, ¿vale? Porque pues, el tema del racismo, la xenofobia, etcétera, son cosas que también es muy sensible. La convocatoria lleva ya abierta creo que un par de meses y está abierta hasta el 20 de junio, ¿de acuerdo? Una pregunta que nos hacéis siempre es si la propuesta, cualquiera de las que para cualquiera de las convocatorias, se puede presentar en castellano. Sí, o sea, si trabajáis a nivel local, nacional, podéis presentar la propuesta en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, lo cual os va a facilitar mucho a la hora de redactar una propuesta. Pero no siempre la documentación está disponible en castellano. Por ejemplo, esta convocatoria sí, vuestro enlace a la guía en castellano, pero muchas veces no, porque la comisión, bueno, pues eso requiere un esfuerzo de traducción enorme y lo que es también el portal del participante donde vais a acceder para presentar la propuesta también es solo en inglés, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si necesitaréis cualquier tipo de asesoría de ayuda, de verdad, aquí estamos para echaros una mano. Bueno, ya os voy a contar un poquito más de qué se trata esta convocatoria. Pues está dedicada, como su propio nombre indica, a luchar contra las discriminaciones, sobre todo la primera prioridad, todo lo que tiene que ver con el racismo, cualquier forma de intolerancia, racismo contra las personas negras, antigitanismo, antisemitismo, islamofobia, ¿vale? Y esa es la prioridad en la que la Comisión ha decidido dedicar más dinero, o sea, son más de 11 millones de euros, porque hay muchísimo interés, como podéis imaginar, son muchas las entidades que trabajan, ¿no? A nivel local, nacional, en red, para luchar contra estas formas de intolerancia y bueno, ella sí ha dedicado un presupuesto mayor. La segunda prioridad está más dedicada a lo que es la promoción de la diversidad en general, debe ser entendida como lucha contra cualquier tipo de discriminación y promoción de la pluralidad, ¿no? en entornos laborales, ¿de acuerdo? Tanto en el sector público como en el privado. En base a la aplicación de una cosa que se llama las cartas de la diversidad, que son unas cartas que firman empresas públicas y privadas, ¿no? Que deciden adherirse a estos valores y estos derechos, ¿no? De promoción, pues eso, de la pluralidad, de la diversidad en los entornos laborales, con, por ejemplo, prácticas de recursos humanos que sean favorables a la integración, a la pluralidad, a la diversidad, etc. La tercera, dedicada a la lucha contra la discriminación de las personas LGTBIQ. Ahora os contaré un poquito más en base a qué prioridades europeas se han decidido estas 4 prioridades, ¿no? Pero bueno, esto es para todo lo que es esa lucha contra las discriminaciones que sufre el colectivo. Y por último, una prioridad que veis ahí restringida, esto significa solo que
que quien tiene que presentar la propuesta es una autoridad pública para mejorar en general los sistemas de respuesta ante casos de discriminación, pero podéis entrar las entidades que sea del tercer sector o entidades, alguien aquí de empresa privada como socios, ¿vale? Simplemente que a nivel de liderazgo, depende de la prioridad, pues se va a poder presentar una entidad u otra, ¿vale? Pero bueno, las 3 primeras no tenéis ningún problema a presentaros las entidades del tercer sector. Como os decía, todo esto de las prioridades, de la selección de las prioridades, no es casual. Todo viene en base a políticas, a iniciativas, a directivas. El derecho europeo es complicado y no estaríamos aquí, no sé, 3 semanas a explicarlo todo y tampoco soy una experta, pero bueno, que siempre una convocatoria, cuando lo abráis, en la guía, suelen ser unas 20 páginas, la primera parte está dedicada a esto, a explicarte, vale, esta convocatoria está basada en la estrategia para reforzar la Carta de Derechos Fundamentales, el Plan de Acción Europeo Antirracismo, la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ, etcétera, ¿no? Son una serie de prioridades que nos pueden parecer un poco lejanas si no trabajamos a nivel europeo, pero que, bueno, que al final se trata de entender que existen unas cosas europeas, unas leyes, unas directivas, unas estrategias que están allí y que la Comisión ha decidido poner dinero para que luego esto lo bajemos al terreno, lo bajemos a nuestro trabajo diario, lo bajemos a lo que sabemos hacer, porque la Comisión está aquí arriba, pero quienes trabajáis en el terreno sois vosotras, al final. Entonces, simplemente que os familiaricéis, si vais a hacer un trabajo en el tema de la lucha contra la discriminación a las personas LGTBIQ, pues tenéis que conocer la estrategia europea y plasmarla en vuestra propuesta, ¿vale? Y de la misma manera que aunque trabajéis a nivel solo nacional, con solo socios España, vais a tener que tener una dimensión europea de lo que hagáis, ¿vale? Eso luego lo cuento un poquito más, pero bueno, en general que conozcáis las políticas. ¿Y qué tipo de actividades se financian en esta convocatoria? Bueno, hay muchísima diversidad, desde formación, capacitación, intercambio de buenas prácticas, o sea, cosas que ya funcionen en una ciudad, por ejemplo, y lo queráis transferir a otra ciudad, creación de redes, campañas de sensibilización para la ciudadanía, desarrollo de planes de acción antirracismo, por ejemplo, también empoderamiento y trabajo con las víctimas, ¿vale? Víctimas de intolerancia. También formación para autoridades. Igual soy de una entidad social que sois expertos o expertas en lucha contra el racismo y trabajáis con policías para empoderarles en la lucha contra el racismo y en detectar algunas de las actitudes, ¿no?, que están en la base de un tratamiento racista hacia personas, pues, ¿no?, personas racializadas o bueno, personas víctimas de este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, ahí tenéis un nicho de trabajo muy interesante porque además la comisión le encanta que os unáis todo tipo de entidades y trabajéis, porque es la manera de responder a problemáticas muy complejas. No vamos a resolver el racismo con un proyecto, pero vamos a darle respuestas con diferentes visiones y vamos a crecer, ¿no?, entre todos y todas, que al final nos interesa, ¿no?, luchar contra estas cosas. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no?, que podéis ser cualquier tipo de entidad, pública o privada de los Estados miembros. Se recomienda, pues eso, que involucréis a autoridades locales, regionales o nacionales, y debéis ser al menos 2 socios, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que debéis ser 2 socios? No, pero la comisión aprueba a veces proyectos pequeños, de 2 o 3 socios, y si proyectos de solo socios españoles, aunque sea financiación europea. Lo hemos visto en el pasado y lo seguimos viendo, pero nosotros siempre decimos, si involucráis en vuestra propuesta a un socio italiano, griego, esloveno, mejor, porque vais a poder demostrar mejor que tenéis esa dimensión europea y que queréis intentar luchar pues, a una problemática, a una necesidad, ¿no?, a responder a una necesidad que habéis identificado desde puntos de vista distintos y vais a avanzar hacia la igualdad en países distintos, ¿no? Al final se trata de la cooperación, de establecer lazos, de establecer vínculos, de encontrar respuestas distintas, creativas, ¿no?, con sensibilidades distintas y bueno, en contextos diferentes, porque cada uno tiene sus particularidades. Los proyectos deben durar entre 1 y 2 años y, como decía, un presupuesto mínimo de 100.000 euros, pero podéis solicitar más porque no hay máximo. Y 90% cofinanciación. Ahora abro la caja de Pandora de la cofinanciación. A ver, no puedo explicaros en qué consiste cada uno de los mecanismos de financiación de las distintas convocatorias porque es muy largo, pero para simplificar muchísimo, hay 2 maneras de financiarlo en este programa. Uno,
tanto alzado o lump sum, que es la palabra en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que vosotros diseñéis unos costes, ¿vale? Y la comisión, entre comillas, no le interesa cómo vais a gastar el dinero. Lo que le interesa es que hagáis las actividades. No le vais a tener que mandar ni factura, ni nómina, ni cuánto me gastaba en el catering para el evento que he hecho, ni cuánto le he pagado al formador, ¿vale? Eso no le interesa a la Comisión, porque la Comisión Europea se ha dado cuenta de que el tiempo que pierden en revisar facturas no le merece la pena, ¿vale? Porque yo sé que muchas de las personas que trabajáis a nivel nacional, local, etcétera, pues volvéis locas intentando justificar, ¿no?, un proyecto. Bueno, pues la Comisión se ha inventado este sistema que se llama tanto alzado, que mira, dime cuánto te quieres gastar. Yo creo que las actividades que vas a hacer con lo que te quieres gastar tiene lógica. Cuando termines el proyecto, cuéntame cómo has hecho el proyecto y entrégame los resultados que me has dicho que vas a entregar, que puede ser un informe, un estudio, las actas de un congreso, ¿vale? Y si el día de mañana viene un auditor, tampoco te va a pedir las nóminas. Te va a decir, vale, en este congreso me dijiste que había 100 personas, demuéstrame que había, o este estudio cómo lo realizaste, este impacto cómo lo mediste, ¿vale? Esta es la forma favorita que tiene ahora mismo la comisión para este programa, como lo veremos incluso en mecanismos aún más sencillos. Y luego algunas de las convocatorias aún que son clásicas, es decir, te digo cuánto me voy a gastar y luego te tengo que decir cuánto me gasto en realidad y tú me pagas el 90%, ¿vale? Lo del 90% es porque la base de cualquier financiación europea es la cofinanciación. La comisión es raro que te pague el 100%, salvo en investigación, que, bueno, que casi todo es al 100% y es increíble porque ahí los presupuestos son enormes. Pero bueno, para este tipo de proyectos pues hay que aportar un poco, pero yo siempre digo que es muy fácil aportar porque en muchas de las entidades tenéis algo de personal propio, ¿no? Y entonces pues, es fácil cofinanciar metiendo horas de personal. O es fácil financiar, sobre todo cuando suena tanto alzado, que luego no nos van a pedir nada, ¿no? La comisión, si te ha gastado más o te ha gastado menos, es que le da igual. Siempre que, pero va a mirar mucho que todo el presupuesto que hayas elaborado al principio tenga sentido, ¿de acuerdo? Entonces es una manera de facilitar. Entonces ese 10% que no os asuste, porque de verdad que si está bien elaborado un presupuesto no vais a tener que desembolsar, ¿de acuerdo? Y que luego hay estrategias, ¿no?, para poder diseñar un presupuesto que tenga sentido con lo que vamos a hacer. Bueno, por último, unas recomendaciones, pues esto es que ya lo hacéis, ya trabajáis con los grupos locales, sois agentes fuertes en el terreno y la comisión es lo que busca, ¿vale? Busque que, lo que decía, enfoque de diferentes tipos de entidades, que resolváis las problemáticas con diferentes visiones, que apliquéis las prioridades europeas, que incorporéis a multiplicadores, a aquellas personas, aquellas entidades que son capaces de llegar a más gente, ¿no?, que no sean el público directo de nuestras actividades, ¿no? Y insisto en intentar incluir autoridades públicas. En esta línea del racismo, de lucha contra el racismo, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión ha tenido ya 2 proyectos bastante importantes, ¿no?, en prevención de lucha contra los discursos de odio y delitos de odio, para que veáis que el nivel de interés que tienen a veces también desde autoridades a grandes niveles y se tienen que presentar exactamente como vosotros, que es decir, tienen que escribir su propuesta y enviarla y no tienen favoritismo ni nada. O sea, tú puedes tener una propuesta con un montón de socios súper mega guay, si no está bien escrita, el personal evaluador no la va a evaluar bien, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que cuenta sobre todo es la propuesta, vuestra idea. O sea, que aunque no tengáis experiencia, no pasa nada. Lo importante es que el consorcio tenga la fuerza y la capacidad operativa de llevar a cabo las actividades y también de manejar el presupuesto que vais a pedir. Es decir, si es una entidad pequeñísima, no pidáis 1 millón de euros porque la comisión va a decir, ¿cómo vais a gestionar eso, no? ¿Vale? Bueno, este es ahí el calendario, esto os lo vais a encontrar en todas las convocatorias más o menos igual, es decir, cuando abre, cuando cierra, el 20 de junio, y más o menos sabremos los resultados en noviembre y será para empezar proyectos a partir de marzo del año que viene, ¿vale? Porque luego hay todo un proceso de firma del acuerdo de subvención, de negociación con la comisión, etcétera, que son las fechas estas que os pongo aquí. No sé si hay alguna duda sobre esta primera convocatoria, aquí en la sala o online. Bueno, sí. Tengo una duda. Por el tema de financiación, que bueno, las entidades puede preocupar. Los plazos, o sea, tú puedes ejecutar a partir de febrero, a ti te dicen en noviembre si ha sido puesto adelante, ¿no? Y puedes ejecutar a partir de febrero, ¿cierto? A partir de cuando se haya firmado el acuerdo de subvención,
y la fecha que se haya establecido. Puede ser el 15 de febrero. Que la base irá explícito la cantidad de dinero que puedes, en el presupuesto que puedes destinar a personal, actividades. No. Hay veces que hay algún tipo de restricción, depende de la convocatoria, pero en esta, por ejemplo, no. O sea, aquí te dicen qué categorías de costes puedes tener, que son las típicas, personal, viaje, sí, ¿no? Pero sí, pero no te dicen, puedes dedicar un 90, yo que sé, un 50% de personal, no pone nada de eso. Vale. Lo que van a evaluar es que haya una lógica, es decir, que si tú dices, yo qué sé, voy a llegar a 100 personas a nivel local, pues oye, que haya personal, que haya capacidades para poder hacerlo, ¿no? O si tú dices, también hay que tener en cuenta un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, antes las reuniones casi todas eran presenciales, ahora con Zoom hacemos muchas de las cosas. Entonces, por ejemplo, el presupuesto de viaje, las partidas están bajando muchísimo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no preveas viajes, pero que la comisión no se, es que no, ya te digo que no, que queda un poco raro, ¿no? Pero es que no se mete tanto en eso, o sea, tú le vas a tener que detallar un presupuesto, pero no se mete tanto en, o sea, se mete en cuánto personal vas a dedicar, ¿no? Y cuánto te va a costar. Y que haya una coherencia con las actividades. O sea, que no sean, pues eso, que no tengas costes que vayan más allá de tus prácticas habituales. Que si tú cobras 2.000 euros al mes, que no te pongas un salario de 4.000, porque eso no lo justifica, ¿vale? Pero no se mete mucho más allá. Una pregunta. Y entonces, ¿no te exige, por ejemplo, yo que sé, si tú has desarrollado proyectos, por ejemplo, de 50.000 euros, ¿no? ¿No te exige que el tope, claro, porque el mínimo es 100.000, ¿no? Entonces, Sí. yo puedo, si gestiono proyectos de 50.000, ¿puedo optar a uno de 100.000? Sí, porque ten en cuenta que el 100.000 es el presupuesto del proyecto. Entonces tú, pues eso, igual a ti dentro del proyecto de 100.000 o de 200.000 te tocan 50.000. Entonces tú ya tienes la capacidad esa. Hay una cosa que se llama la capacidad operativa, que bueno, que sepas hacer lo que vas a pedir, ¿no? Y luego la capacidad financiera. Y esto se evalúa ya cuando el proyecto ha pasado, digamos, la primera fase de evaluación, que es que la propuesta es válida, se miras. Y entonces, solo en casos muy raros se ha pedido, por ejemplo, un aval bancario. Si tú no tienes, si ven que no han, pues eso, no han manejado mucho dinero, no tienen, la entidad no tiene el músculo financiero suficiente, se pide un aval bancario, pero no os asustéis que es una cosa rara, porque tiene lógica. O sea, tú no vas a pedir 500.000 euros tú como entidad si no tienes respaldo, ¿no? Sí, o sea, que como hay otro tipo de convocatorias, claro, no te van a dar por encima de lo que haya. Claro, convocatorias del propio ministerio, del 07, es uno de los requisitos, claro, por ejemplo, ¿no? Y es incluyente además. Sí, sí. Y igual que lo que te comentaba de los porcentajes, ¿no? Tú no puedes dedicar más de, no sé, ahora mismo pero del 80-20, 20 a mantenimiento, 80 personal, no te puedes pasar ahí. Sí. Entonces es verdad que es un cambio de paradigma total. O sea, no todas las convocatorias son así, algunas que hay un tipo de... Pero en general, a ver, solicitad un presupuesto que tenga lógica y que podáis, y, bueno, que eso, que no venga difícil, claro, que no venga difícil demostrar que sois capaces como entidad de gestionarlo, ¿vale? Yo tengo la pregunta más tonta de la tarde. No hay preguntas tontas. ¿Todas las formulaciones se hacen en inglés? No, lo que comentaba antes, o sea, lo que es el formulario está en inglés, no lo podemos cambiar. Y además que es como sota caballo rey, es decir, no lo puedes, son preguntas cerradas, ¿no? Y tienes que utilizar ese, pero tú puedes responder en castellano, ¿vale? Sobre todo tiene lógica, si tus socios son solo españoles, pues que escriban la propuesta en castellano. La comisión siempre dice que prefiere el inglés porque le viene más fácil, porque si tú pones una propuesta en castellano te lo va a tener que evaluar alguien en español, o bueno, alguien que sepa castellano muy bien, y entonces el tema conflicto de intereses crece, ¿vale? Pero no os preocupéis que hay muchísimas entidades que escriben en el idioma nacional. Pero eso como requisito. Y ahora, como estrategia, Da igual. ¿nos merece la pena contratar a alguien bilingüe que haga una traducción de mi proyecto? Absolutamente no. Y los formularios son sencillos, ¿eh? Porque sí, a ver, si es que... Si es que los formularios son los típicos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué actividades vas a hacer? ¿Y qué impacto va a tener? Bueno, a ver,
Hay que salir de la óptica de la cooperación. Sí, o sea, sí. no te pide la típica matriz esta. No. Aquí se trabaja por paquetes de trabajo. Exacto, pero, ¿Vale? pero son sencillos. De hecho, Pero, o sea, claro, lo que pasa es que tienes que salir un poco de la óptica porque yo sé que allí las matrices, de hecho yo alguna vez cuando estudié mi máster tuve que ponerme a hacer eso y dije, yo esto es muy complicado, yo que vengo de este sector, digo, es mucho más sencillo, ¿eh? Sí, O sea, se viene a tomar un bizcocho. sí, no. Y a veces estás. No, y de hecho el otro día alguien también de la cooperación me dijo, pero ¿puedo poner al principio pues es una tablita que sea como una matriz? Digo, si lo quieres poner, cuanto más le facilite la vida a la persona que va a evaluar para entender tu proyecto, mejor, pero no te la piden, ¿vale? Te piden lo que se llama paquete de trabajo y un paquete de trabajo son objetivos, actividades, resultados, ya está. No te pide más, ¿no? Que tenga toda una coherencia lógica, ¿vale? Luego hay, por ejemplo, hay cosas que son transversales, que es el tema de la igualdad de género. La transversalidad de género es un requisito en cualquier proyecto, es decir, cómo tu proyecto va a asegurar, pues eso, la igualdad tanto en la participación como en el equipo y también cómo va a contribuir a la igualdad, ¿no? Que eso ya que se pide hasta en el Ministerio de Ciencia lo pide. O sea, es decir, que es una cosa que ya en España es que estamos bastante acostumbrados a hacerlo. Pero bueno, también tenemos guías, tenemos material de apoyo, si no estoy familiarizados con ese tema, pero bueno, hay varias estrategias para hacerlo. Y luego se piden que los proyectos y las entidades se adhieran a los valores europeos. Es decir, ¿cómo no? Claro, pero bueno, pensar que todo esto se construye en una Unión Europea en la que hay un país como Hungría que hay una seria amenaza contra los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces, si se presenta una entidad húngara que en su página web tiene discursos homófobos, pues gracias a esto la comisión no puede decir, pues no te voy a dar financiación aunque tengas el proyecto mejor del mundo, pero es que no te lo voy a dar, porque es mi manera de cortarte a ti las alas, ¿vale? Entonces, pero todo esto es que no va a venir difícil escribirlo, pues es que ya lo hacéis en vuestro trabajo todos los días, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta más sobre...? Bueno, si no seguimos... Os he puesto para cada una de las convocatorias un caso práctico, que yo no voy a tener tiempo de contar, pero deciros que hay cientos de proyectos para cada convocatoria aprobado y que está muy bien conocerlos, ¿vale? Por ejemplo, que es el único que voy a contar, la semana pasada les invitamos a nuestra charla sobre la convocatoria esta y otra que voy a contar después, que es una asociación de Barcelona, Asociación de Gitana de Mujeres, Drom Cotar Mestipén, que es un nombre larguísimo, pero bueno, la verdad es que tienen un proyecto muy bonito de crear una red internacional de mujeres gitanas para empoderarlas y también para, en general, luchar contra pues, los estereotipos, hacer unas campañas de sensibilización, etcétera. Es una presentación buenísima partiendo precisamente de cómo elaborar el proyecto. O sea, no me escuchéis a mí en la primera parte del vídeo, porque todos nuestros vídeos los colgamos en YouTube. No me escuchéis, escuchad solo su parte, porque es que era buenísima, porque contaron todo, desde cómo cómo estructuran los proyectos, cómo empiezan a trabajar, cómo luego lo van reduciendo, porque claro, la memoria luego tiene máximo 45 páginas o 70 páginas, tienes que condensarlo, ¿no? Cómo trabajan ella y lo contaron estupendamente. O sea que si vais al vídeo la semana pasada del 16 lo veréis. Y bueno, ahora salto al capítulo 3, que es este de compromiso y participación de la ciudadanía, y os voy a contar solo las dos primeras convocatorias. ¿Por qué? Porque las siguientes dos están más dirigidas a municipios, lo cual no quiere decir que las asociaciones no podáis participar si actuáis en nombre de un municipio o de un pueblo. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, me voy a centrar en las dos primeras. La primera de todas, que acaba de salir además, o sea que está recién salida del horno, como digo yo, la comisión ha decidido hacer lo mismo que la anterior. Dice, mezclo, el presupuesto de 2023 y 2024 en una única convocatoria, porque sé que os interesa mucho, ¿vale? 25 millones de euros es una pasada, de verdad, para esta convocatoria nunca he visto un presupuesto así, y cierra el 5 de septiembre. Y es una convocatoria, sobre todo para este capítulo, el de compromiso y participación de la ciudadanía, está muy mirado para el tercer sector, sobre todo para asociaciones pequeñas que están empezando, ¿vale? Solo que a veces os cuenta un poco que entender que podéis presentar, pero es bastante amplio y bastante variado. En por ejemplo, esta convocatoria se trata de que la ciudadanía contribuya, se implique en la elaboración de políticas, ¿no? Sobre todo a nivel europeo, pero también a nivel local o nacional. O sea, lo que es contribuir a la democracia.
o sea, la elaboración de políticas, reflexionar también sobre qué Europa queremos, ¿no? Qué Europa queremos construir, qué ha pasado en el pasado y qué queremos en el futuro. También involucrar a la ciudadanía en temáticas sensibles de la actualidad, como puede ser el cambio climático, como puede ser la solidaridad, lo que os decía antes, ¿no? Eso está muy influenciado por el tema de las personas refugiadas. Y otra cosa que le interesa mucho a la Comisión últimamente es el tema de la desinformación, las llamadas fake news, contrarrestar esta oleada de desinformación, ¿no? Y contribuir a la alfabetización mediática, es decir, a que las personas sepan leer las noticias, sepan pues un poco filtrar todo ese bombardeo, ¿no? Que tenemos diario de cosas, ¿no? Y sepan tomar decisiones pues, en base a todo esto que reciben. Estos proyectos, ya sí que si antes he cambiado los esquemas, ya con esto voy a cambiar el esquema totalmente. ¿Por qué? Porque se trata de proyectos en los que lo que se pide es que hagáis eventos. Ahora, describo qué es un evento para la comisión, para este tipo de proyectos. Eventos son cualquier tipo de actividades que pueden ser encuentros presenciales, pero también pueden ser debates, yo que sé, presentar los resultados de un estudio, de una investigación, intercambio entre la ciudadanía, por ejemplo, recoger opiniones, etcétera. Porque para simplificar aún más la financiación, lo que vais a tener que, para diseñar el presupuesto, solo os va a pedir dos cosas a la comisión, que digáis cuántas personas van a participar en cada evento y de cuántos países vienen. Ya está. No va a ir nada más. Y de nuevo, no va a preguntar cómo os habéis gastado el dinero. Y es que encima todo ya no habla ni del 90% de cofinanciación. Aquí directamente es, pues voy a hacer tantos eventos, van a venir tantas personas de tantos países, incluso puede ser a nivel nacional, y con esto automáticamente hay una tablita y te da la suma, no la tienes que hacer tú, ¿vale? Y luego simplemente tienes que demostrar que has hecho esas actividades y que has involucrado a esas personas. Además te da la posibilidad de hacer eventos online o presenciales, ¿no? Y de eso, bueno, el presupuesto varía un poco. Y bueno, y se trata sobre todo pues, de hacer que la ciudadanía se involucre en las temáticas, que piense soluciones a nuestras problemáticas actuales, que influencien las políticas, ¿vale? Que la comisión quiere saber cuáles son nuestras preocupaciones y quiere que recoger estas sensibilidades, ¿no? Y que tengáis, pues eso, que elaboréis resultados que puedan ser útiles y de hecho que incluso invitéis a miembros del Parlamento, de la Comisión o del Ministerio, lo que sea, para contarle, oye, hemos recogido estos pareceres, hemos hecho estos debates, estas actividades, hemos hecho esta exposición, ¿vale? Y se lo mostréis. Pueden participar organizaciones sin ánimo de lucro y universidades, bueno, eso como coordinadoras, pero socios, cualquier tipo de entidad, solo que aquí sí que te obligan a que haya al menos socios de 2 países distintos, ¿vale? A uno de los proyectos en los que te obligan. Y esto, el tipo de financiación es lo que os contaba, con un presupuesto mínimo de 75.000 euros y duración máxima de 2 años. También, bueno, justo abrió, bueno, de hecho no, apertura de plazo que está publicada, pero todavía no podéis presentar la propuesta, que abre el 4 de abril y cierra el 5 de septiembre. Van a tardar un poquito más en evaluar porque se habla de que son proyectos que tienen que empezar en julio de 2024. Pero bueno, yo digo que esto ya es la base de lo más sencillo posible y también tiene mucho interés. O sea, mucha gente que se presenta, pero no quiero vamos, desincentivar porque es que hay mucho dinero este año. O sea, estos son proyectos súper bonitos, la verdad. Son proyectos que además vienen, mira, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? de debates y acciones en torno al clima y al feminismo, que está coordinado por Intermon Oxfam. Y son proyectos que entran en esta misma, exactamente igual lo que he contado, también están los de memoria histórica, que bueno, que en España es un tema que nos preocupa muchísimo, porque claro, como la guerra civil empezó en el 34, según se dice, pues todavía hay que reeducar, ¿no? Y insistir en cuál es la memoria real de nuestro pasado y también hacia dónde queremos ir, ¿no? Era una broma, no sé si viste el discurso de Tamames ayer. Bueno, pues esto que en España nos preocupa, a gran parte de la ciudadanía también le preocupa a Europa, porque hay un negacionismo de eventos gravísimos, ¿no? De nuestro pasado reciente y bueno, estos proyectos, este sí que es anual, o sea, el año que viene también habrá otra convocatoria. Aquí también todo puesto un poco las políticas que se trata de aplicar y se trata de conmemorar estos eventos, que la ciudadanía lo conozca, sobre todo las personas jóvenes, pero no tiene por qué, y que ayude pues, a que nos comprendamos y bueno, pues que haya más interacción y más comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Las prioridades, como veis, son las mismas este año que la convocatoria que habrá el año que viene, siempre han estado muy centradas en el recuerdo del Holocausto, en España del franquismo, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. También en temas de transición democrática, resistencia, etcétera. Pero eso que ponemos en naranja es una prioridad nueva que han puesto este año y además nos encanta porque tiene que ver con las migraciones. Nuestro pasado colonial, descolonización, ¿no? Y la actualidad, que son las sociedades europeas multiculturales, la memoria de todo aquello, ¿no? Y también pues todos los movimientos que ha habido dentro de Europa y fuera de Europa. Y luego también otra prioridad dedicada a la memoria de lo que ha sido la integración europea y lo que se ha logrado en todos estos años. Estas prioridades de migración os la hemos desglosado un poquito más bueno, porque era nueva, para explicarlo un poquito más, ¿no? De qué se trataba, pero bueno, lo que podéis imaginar, pues entender lo que ha sido la migración como un tema central, que además, como sabemos, muchas veces se ha visto desde un punto de vista negativo, en vez de ver tanto las ventajas como el recuerdo, bueno, simplemente de lo que pasó lo que fuimos, ¿no? Y lo que somos ahora, y luego también pues lecciones para el futuro, ¿no? Para construir esas sociedades multiculturales, para aceptarlo pues lo que somos y para incluir a todos y a todas, ¿no? en la actualidad y volviendo a lo de antes, luchar contra el racismo, las formas de discriminación, etcétera, ¿vale? Pero todo esto desde un punto de vista de la memoria. No, es que yo estoy pensando en la... Me salen 40.000 proyectos. Claro, pero que es sensibilización. Es sensibilización. Ahora mismo del ayuntamiento Sí, sí, sí. que nos han dado 2.000 euros para la actuación de todo el año. Pero claro, me están diciendo que aquí hay 12 millones. Para... Sí. Bueno, aquí es dar un salto a otro tipo de liga, pero digo que participa todo tipo de entidades, ¿eh? Desde Intermonofam hasta la Asociación de Vecinas de Lavapiés. O sea, de verdad que participan todo tipo de entidades y por eso es importante llegar, porque os da miedo, pero es como, a ver, lanzaos que tenéis la experiencia. ¿Sabéis hacer...? Yo en esto, estoy diciendo que se está hablando de las migraciones que nos llegan, pero es que antes de ayer la mitad de Molina de Segura emigró a Francia. Por eso. Entonces tú puedes organizar Sí, sí. una actividad de este tipo. Sí, totalmente. Por eso a nosotros como oficina nos parece súper interesante que hayan metido esa temática, porque hasta ahora era el holocausto, que el holocausto está muy bien, ¿no? Oye, que hay que recordarlo, pero es que han pasado también más cosas, ¿no? Y cosas que hoy en día son temas candentes. Y es importantísimo para la integración real y la apuesta positiva hacia la diversidad, ¿no? Sí. Entonces, que haya dinero para organizar, o sea, o que Europa apueste, evidentemente con dinero, pero que apueste por estos temas es importante, ¿no? Porque eso no existe la sensibilidad, sino la apuesta real, ¿no? Al final el recurso es necesario. Sí. Entonces, yo creo que yo cualquier entidad que está súper capacitada para realizando sinergias. Sí, aunque queda un poco feo decirlo, pero la comisión a veces parece que da una de cal y una de arena, ¿no? Porque, pues bueno, en nuestras fronteras vemos lo que pasa, ¿no? Las tragedias que pasan todos los días y en la Unión Europea, ¿no? Que está detrás. Recordemos que la Unión Europea no es un ente abstracto, depende de los Estados miembros y los Estados miembros dependen de quienes les votamos, ¿vale? O sea que eso es, quien está ahí está gobernando porque la ciudadanía los ha votado. Pero bueno, yo por la parte que me toca por este programa me parece que tiene cosas socialmente muy avanzadas, preocupaciones muy reales. Vamos a evitar negar nuestra historia, vamos a evitar promover discursos de odio, vamos a evitar cosas temas muy candentes, ¿no? Y que a la comisión le preocupa y a mí me encanta que lo incorpore en sus proyectos. Hay una pregunta por el chat. Sí. Si hay algún buscador para reclutar socios europeos que puedan presentar proyectos en la misma línea que nosotros. Sí, exacto. Ahora luego si quieres lo cuento, pero bueno, básicamente en todas las convocatorias siempre hay un apartado final en el que os pone búsqueda de socios, ¿vale? La página propia de la convocatoria, búsqueda de socios, y podéis publicar vuestro perfil o ver los que han publicado. Y luego, además de eso, mi oficina con el resto de oficinas que hay en los países donde hay, que son ahora mismo 18 países, porque no todos los países han decidido tener oficinas como la nuestra. Por poner el ejemplo clásico, Hungría y Polonia no tienen oficina como la mía.
pues nuestra red de puntos nacionales de contacto hemos creado también una base de datos para búsqueda de socios para facilitaros, porque sabemos que el buscador es un poco complicado, ¿no? Hemos hecho nuestra propia red y además, ya se aprovecho que se me iba a olvidar, este lunes de 12 a 2 tenemos un evento online de búsqueda de socios para las líneas de Equal, o sea, esta de racismo, intolerancia y tal, y para otra de la Carta de Derechos Fundamentales, que es la última convocatoria que os voy a contar. Entonces, si os interesa, también os puedo dejar el enlace, os inscribís y allí, pues, básicamente resumimos, lo que os he contado lo resumimos en 10 minutos y luego damos paso a salas donde os vais metiendo y vais conociendo a gente, ¿vale? Estos webinarios, bueno, estos eventos de networking, los organizamos bastante a menudo, ¿vale? Los vamos dividiendo por convocatorias porque, como son distintas, pues hay gente que le interesa una cosa y gente que otra, ¿vale? Pero estas son las 3 maneras, que ahora mismo son más fáciles. Bueno, volviendo a la convocatoria, si no hay más preguntas. Sí. Sobre la convocatoria anterior, la de compromiso y participación de la ciudadanía, que he visto que tiene que estar promovida por universidades públicas. Y también y por entidades del tercer sector, sí. Pensando en las universidades públicas, o sea, esto de los eventos que han dicho, por ejemplo, presentar un estudio. Sí. Pero no me queda claro si financian también, o si hacemos una encuesta o... Claro. A ver, es que esto es un poco... Claro, es que esto es un poco complejo de entender. O bueno, también de explicar. Más que de entender, de explicar. La comisión lo que quiere es... solo lo que va a utilizar es lo de los eventos, ¿vale? Personas y países. Para la memoria histórica es lo mismo. Pero con ese dinero, esa bolsa de dinero que te da, que se llama tanto alzado, tú ahí tienes que financiar todo. Y el estudio, el personal, el viaje, lo que tú quieras. Siempre desde una óptica, como se dice, de la cofinanciación, que en este caso no está marcado un porcentaje, no te dice, te doy el 90%, ¿vale? Ahí no se mete. Pero es lógico que no te van a pagar nunca el 100%. Por ejemplo, en algunos tipos de proyectos, que no voy a contar hoy, el de redes y hermanamiento, sobre todo los de hermanamiento, que son proyectos muy pequeñitos entre ciudades, esos proyectos, lo que se solía hacer y creo que se sigue haciendo es, pues en vez de que vayan al Hilton, alojar a las personas en tu casa, porque es una manera que igual le pagas el viaje, pero no les puedes pagar el hotel, entonces pues un pueblo recibe otro pueblo, tengo una habitación libre, lo que duerma aquí, ¿vale? No estoy diciendo que esto tenga que ser para cualquier tipo de proyecto, porque obviamente estos son más profesionales, ¿no? Pero sí que verá que igual la entidad va a tener que poner un poquito, pero tú con ese dinero que te da, ¿vale? Que yo que sé, 50.000, 100.000, lo que sea, tú con eso tienes que cubrir todos los gastos. Ya está en ti, pues, hacer un estudio más, en profundidad o menos. Presentar tu proyecto en un anfiteatro o presentarlo en una sala como esta, ¿vale? O sea, que no es solamente la presentación de los resultados. No, todo. Lo que pasa es que para... Claro. El tema es que si ese estudio que tú has hecho luego no lo presentas a nadie, no te cuenta, ¿vale? Luego otra pregunta que soléis hacernos mucho es ¿qué pasa si luego no hay tantas personas o tantos países como había dicho, ¿no? Bueno, pues la comisión, usando las tablas, te va a reducir la financiación. Por eso hay que intentar también ser realista, no decir voy a involucrar a 2.000 personas en mi evento porque 2.000 personas es muy difícil, ¿vale? Hay que intentar hacer una cosa pues lógica de nuestras actividades. Luego también se pueden ir sumando, es decir, yo presento mi estudio hoy aquí, mañana en otra ciudad, pues voy sumando a las personas y eso es un evento. De todas formas, eso cuando veis la estructura de lo que es el presupuesto lo veis un poquito más fácilmente, ¿no? Pero bueno, sí que con ese dinero tenéis que cubrir cualquier tipo de gasto de lo que viene a ser un gasto normal de un proyecto, ¿vale? ¿Está puesto la financiación en el tipo de evento o os ayudáis en cuantificarlo? Pues eso depende de lo que vais a hacer. O sea, hay rangos, en el presupuesto hay rangos. Entonces, por ejemplo, los presenciales van no sé si creo, de 50 a 100, de 100 a 150, ¿no? Y ya depende pues lo que viene siendo lógico. Por ejemplo, una exposición, ¿no? Yo hago un estudio sobre memoria e historia, hago una exposición con fotografía pues, de un campo de concentración, no más banal. No me vale que yo hago así, paso por la sala y me voy, no. Tienen que ser participantes activos,
¿vale? El resto es personas pues, que indirectamente se benefician. Pero si te haces una charla, explicas la exposición, haces un taller en torno a la memoria, etcétera, etcétera, esas personas que participan pues, van a poder ser contadas como participantes directos. Nosotros podemos asesorar, pero también tenéis que tener en cuenta lo que suele ser lógico de unas actividades. Y que no estéis solos, que contáis con socios, ¿vale? Y esos socios son los que también van a hacer que participe gente en las actividades. No, sí, la pregunta venía por ejemplo, por pedir un tipo de evento online. Porque hay algunos que con 100 participantes haciendo una actividad interactiva es un éxito. Para otro tipo de actividades Sí. es ridículo. Entonces, dependiendo también para... Claro, pues a ver, el tema es que con los eventos online los rangos cambian, te piden más personas, porque claro, es más fácil, ¿no? Pero de nuevo puedes sumar, quiero decir, puedes hacer un evento online hoy, mañana otro y sumas y todo hace parte del mismo, lo que se llama paquete de trabajo, ¿no? De la misma idea, concepto que sí, pero claro, requiere un esfuerzo de comunicación, de difusión, ¿no? De que la gente se vaya a enterar, ¿no? Pero bueno, lo que viene siendo una planificación lógica de lo que creéis que podéis alcanzar. Si por ejemplo hacéis un evento en inglés de presentación de resultados de un estudio de memoria, pues lo podéis difundir por toda Europa, ¿vale? Y luego tener un registro de participantes, igual es más fácil llegar a más gente, ¿no? O bueno, si lo hacéis a nivel nacional, pues porque lo hacéis en castellano. Preguntan por aquí, respecto a lo que acabas de decir, si los participantes de las propias organizaciones socias del proyecto cuentan como participantes a efectos de... Sí, sí, sí. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, si replicas un evento, ¿no? Pues contar 2 veces, pero es decir, si el evento es único, se cuenta tanto quienes estamos haciendo el proyecto, o sea, imagínate, tanto los ponentes como los participantes de una charla formativa, ¿no? Son todas las personas que están allí. ¿Vale? Y no distinguen entre, o sea, sí distinguen entre nacional e internacional, pero no pasa nada si son solo de un único país, ¿vale? Aunque en principio las actividades pues tienen que tener esta dimensión europea y, por ejemplo, en la convocatoria anterior, como sí que te exigen que sean mínimo 2 países, pues lo lógico es que participen personas de esos países, ¿vale? Pero no en todas las actividades tienen que participar personas de esos países. Seguimos, tenéis más dudas del... Vale, bueno, volviendo a memoria histórica, estas son las tipos de actividades, ejemplos de tipos de actividades que podéis hacer, que son desde estudios, formación, debates, campañas, coloquios, proyectos, como decía, ¿no? Exposiciones, sensibilización, publicaciones, y os va a cubrir todo, o sea, os va a cubrir todo, tenéis que jugar con las cifras de participación para que os pueda cubrir lo que vais a hacer, ¿no? Pueden participar cualquier tipo de entidad, público o privada, ¿no? Pero bueno, tienen que ser sobre todo, bueno, entidades sin ánimo de lucro las que coordinen y eso se anima mucho en este caso a que creéis sinergias también con entidades que se dedican a la memoria, como puede ser museos, como puede ser asociaciones de memoria, distintas administraciones, universidades, aquí suelen tener un papel también bastante relevante, ¿no? Por lo que decías del tema de los estudios y todo eso, pero no solo, ¿no? La memoria, bueno, pertenece a todas las personas. El presupuesto mínimo son 50.000 euros, no hay máximo, ¿no? Es el mismo sistema esto que os he contado de paquete de trabajo y también, de nuevo, entre 1 y 2 años de duración los proyectos. Ya está abierta la convocatoria, cierra el 6 de junio, los resultados los sabremos entre octubre y noviembre y los proyectos empezarán a partir de marzo o abril del año que viene. Pero bueno, esta es una de las convocatorias que tiene réplica el año que viene, o sea que si no os diera tiempo, pero os interesara, que sepáis que en 2024 las mismas prioridades y todas las reglas van a ser las mismas. Aquí os hemos dejado 2 ejemplos de proyectos también de memoria histórica del anterior programa y de este, ¿no? De Europa con los Ciudadanos y del CER. Y pasamos ahora, saltamos al capítulo 4, al DAFNE, que es el capítulo dedicado a combatir la violencia de género, violencia contra la infancia y contra otros tipos de personas en riesgo. Ahora lo que voy a contar va a ser complejo porque nos ha costado a nosotros entenderlo, entonces transmitirlo es complejo, ¿vale? Pero os voy a contar una oportunidad que no es para ahora, pero para el futuro, ¿vale? Ahora os cuento por qué. Esta convocatoria DAFNE de este año es distinta a las que ha habido siempre. Siempre DAFNE ha financiado proyectos clásicos de cooperación para luchar y prevenir violencias, ¿vale? Trabajar en aulas, trabajar con víctimas, trabajar incluso con agresores, etcétera, etcétera. Pero este año lo que ha decidido la comisión es dar dinero a entidades intermediarias, ¿vale?
que a su vez luego van a sacar sus propias convocatorias y financiar proyectos pequeñitos. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea se ha dado cuenta que hay muchas entidades del sector que no llegan a la comisión, porque son pequeñas, porque no tienen capacidad, bueno, por un poco lo que estamos hablando, ¿no? Porque somos nuevos, no sabemos cómo hacer, pero son importantísimos en crear ese, ¿no? ese tejido asociativo, de prevenir y de luchar contra la violencia. Entonces, estas entidades intermediarias, digo que no es para vosotros porque entiendo que si estáis aquí es porque todavía no tenéis el músculo, la experiencia, ¿no? Ya vas porque cierra dentro de menos de un mes esta convocatoria. Pero bueno, estas entidades intermediarias, si hay alguna en España que gane la convocatoria, el año que viene sacará sus convocatorias de ayudas a proyectos pequeñitos para entidades de este sector. Si trabajáis en prevención de las violencias, dentro de un año hablamos, porque yo espero que gane alguna entidad en España, no es obligatorio que la gane, pero si hay una entidad en España que la gane, lo sacará sus propias convocatorias, que además estarán monitoreadas por la Comisión Europea, es decir, todo tiene que tener una regla, etcétera, etcétera, pero digamos que es una manera, es casi una licitación, la Comisión da dinero a alguien para que saque las convocatorias, ¿vale? Es este esquema que os pongo aquí, ¿no? La Comisión convoca la convocatoria, le da dinero a las entidades, estas entidades tienen no solo que financiar proyectos, sino también capacitar a entidades del sector para que crezca y cada vez sean más fuertes para prevenir y luchar contra la violencia, ¿vale? Y de hecho estas entidades pequeñas, estas entidades terceras, van a tener que justificar cómo se han gastado el dinero a la entidad intermedia y la entidad intermedia luego se lo contará a la comisión, ¿vale? Es este esquema así. Este esquema se llama en cascada y es algo que está enseñando la comisión no solo en este programa, sino también en otros. Yo lo cuento también porque esto es para mirar al futuro, pero también al presente. Actualmente hay un proyecto de Intermón Oxfam, no en la línea de Dafne, sino en la de Valores de la Unión, que es la que os voy a contar la última, ya está en marcha, ya está aprobado y este año, creo que a partir de septiembre, van a sacar financiación a entidades del tercer sector en temas de valores europeos, ¿vale? Que es muy transversal. Nos lo contaron en nuestra charla precisamente sobre Dafne, de nuevo, si queréis saltaros eso, no me escuchéis a mí, pero escuchar la parte del caso práctico fue la charla que dimos el 16 de febrero, la tenéis en nuestra lista de YouTube, y si no lo encontráis me lo pedís. Porque ahí José Sastre de Intermón Oxfam contó su proyecto, con todas las actividades de capacitación y formación que van a hacer y la financiación que van a dar, que por cierto esa financiación sí que es 100%, financia al 100% los proyectos, ¿vale? Son proyectos más pequeñitos, pero oye, yo creo que ahí veo un nicho de oportunidad bestial, porque además el proyecto es súper bonito. Y bueno, y de la misma manera, si este año la gana alguien, pues el año que viene pues habrá estas oportunidades. Que no queréis esperar el año que viene o que decir, no, yo quiero ir directamente a Europa. El año que viene hay una convocatoria clásica de proyectos. Si trabajáis en violencia de género, violencia contra la infancia y otros grupos, el año que viene habrá una convocatoria que tiene estas prioridades. Son acciones transnacionales a gran escala para prevenir la violencia de género, acciones específicas para proteger y apoyar a las víctimas y supervivientes de violencia de género, prevenir la violencia de género también luchando contra estereotipos y otro tipo de violencia, ¿no? Violencia doméstica y también trabajo con agresores. Y por último, acciones para mejorar y tener un mismo nivel de protección de la infancia en toda Europa. Como contaba al principio Dafne, es un programa histórico, entonces tenemos muchísimos ejemplos y la comisión quiere que los conozcáis, o sea, que no partáis de cero, no intentéis inventar algo que ya existe, sino recogéis buenas prácticas, recogéis cosas que ya han funcionado y bueno, y apliquéis vuestra experiencia con algo nuevo que queráis presentar. Esta convocatoria saldrá a finales de este año, o sea que el año que viene, pues en torno a esta fecha o quizás antes lo contaremos, pero bueno, que si ya os interesa y tal, el formulario será el mismo, las prioridades ya las tenemos y ya podéis empezar a trabajar. Esto es otro ejemplo, uno por ejemplo de este primer caso práctico de promoción de la igualdad en el aula, ¿no? Prevención de la violencia de género en escuelas, y el segundo, prevención de la violencia de género en personas LGTBIQ y mejora de los servicios de apoyo mediante investigación, creación de redes, etc. Si pincháis, eso no lo he dicho, pero bueno, si pincháis el enlace que pone en el título, vais a la página donde tenéis toda la información sobre los distintos proyectos que os hemos puesto como casos prácticos. Y ya para acabar, os cuento la última, que vuelvo al capítulo 1, que os lo he dejado para el final porque es una convocatoria que aunque nos resulta súper interesante, es verdad que es un poco compleja por el tema jurídico, es decir, porque es una convocatoria muy mirada a que se conozca y se aplica la Carta de Derechos Fundamentales,
que no deja de ser un instrumento bueno, que tenemos a nuestra disposición, sobre todo cuando creemos que nuestros derechos están vulnerados, cuando los estados están aplicando el derecho europeo, y que, pues de nuevo, toca un montón de políticas y de estrategias, ¿no? Desde temas de plan de acción para la democracia. La Comisión ha incluido en esta convocatoria el tema de lucha contra los delitos de odio y incitación al odio online, que es un tema muy candente. Esta prioridad específica, que ahora lo contaré más en detalle, estaba antes en la primera convocatoria de todos que se contó, en la de Equal, pero la Comisión, porque había mucha gente que se presentaba a esa, lo ha decidido meter aquí porque va a destinar un poco más de presupuesto, pero bueno, o sea que todo lo que tenga que ver con incitación al odio está en esta prioridad, en esta convocatoria. Y si os interesara, esta convocatoria tiene una particularidad, que es que aunque tiene 5 prioridades, y en los casos anteriores os he contado también lo de las prioridades, han decidido, no se sabe por qué, que cada una tenga su página, ¿vale? Entonces estos enlaces os llevan directamente a la página donde hay que empezar a enviar nuestra propuesta. Esto parece un poco chorrada, pero es que no vayamos a darle donde no es, ¿vale? Entonces la primera, proyecto de capacitación y concienciación sobre qué es la Carta de Derechos Fundamentales y cómo las organizaciones de la sociedad civil la pueden usar. Segundo, promoción de los derechos y valores empoderando el espacio cívico, el espacio donde trabajáis. Tercera, litigios estratégicos. Una cosa súper compleja de la que he aprendido mucho en el último mes y medio, porque me he dado cuenta que es una herramienta importantísima para crear derechos y para concienciar a la ciudadanía sobre las vulneraciones de derechos fundamentales. Cuarto, discursos de odio y delitos motivados por el odio. Y quinto, la implementación de una directiva que hay para la protección de personas que denuncien las irregularidades y cuando se aplica el derecho europeo. Hay una directiva ahora, se está trasladando a los países europeos y lo que quiere es que se conozca y que asociaciones de jueces, de abogados, en general la sociedad civil la conozca y que hay canales de denuncia, ya bueno, se proteja a las personas que quieran denunciar, por ejemplo, de casos de corrupción, lo que sea. No voy a entrar en cada una porque esto es larguísimo y porque además lo conté la semana pasada, me podéis escuchar en el webinario que lo tenemos online, pero bueno, para que sepáis la estructura de estas presentaciones, convocatoria, qué estrategia está aplicando y qué se quiere hacer para cada una de ellas. Quizás la única que os cuento es esta, porque creo que el tema del empoderamiento y de que las personas que trabajéis en el ámbito social no estéis acosadas, sino que tengáis pues, apoyo legal, psicológico, familiar, etcétera, es muy importante. También que se proteja a las personas que trabajan en derechos humanos, periodistas, también que trabajan, informadores que trabajan en estas temáticas y que son acosados, ¿no? Por algunos tipos de seguimiento. Bueno, que todas estas personas que trabajan en todos estos temas sensibles puedan trabajar mejor y sobre todo que se haga un monitoreo de las violaciones de derechos fundamentales en el ámbito del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Otra prioridad que está la de litigios estratégicos, muy interesante, si os interesa el tema y si sabéis del tema, súper interesante, pero creo que si no estáis en esto viene un poquito grande, pero bueno, os dejo ahí toda la información. Y esta de discursos de odio y delitos motivados por el odio, porque como decía, viene de Equal y porque al final se trata de temas muy relacionados con el racismo y la xenofobia, ¿no? Se trata por un lado de crear mecanismos de cooperación para apoyar y proteger a las víctimas, ¿no? Y crear canales de denuncia, también colaborar con empresas. O sea, hay un código de conducta europeo que ha firmado Microsoft, Twitter, Facebook y pues no sé cuál es la otra, con la Unión Europea para monitorear el odio online y tratar de tener mecanismos para frenarlo, y se trata de empoderar, bueno, y trabajar con empresas también a nivel nacional, local, para todo eso, apoyar a las víctimas y en general apoyar y que se hagan planes de acción nacional y local contra el odio. Y esta es la otra, la de personas denunciantes, que también la veo un poco compleja, pero bueno, si os interesa tenéis toda la información allí y podemos tener una charla ya más adelante si queréis presentaros. Esta acaba el 25 de mayo, ¿vale? ¿Qué tipo de actividades? Capacitación, comunicación, creación de redes, coaliciones, recogida de datos, ¿no? Sobre temas de discursos de odio, sobre temas de amenazas, ¿no? A gente que trabaja en organizaciones, aprendizaje mutuo, intercambio de buenas prácticas. Al final el tipo de actividades suelen ser bastante parecidos en todas las convocatorias.
¿Había una pregunta? Sí. Sí. Si tiene cabida la universidad, la convocatoria comprobar su participación de la ciudadanía. Sí, esa lo pueden liderar también las universidades. Casi, o sea, muchas de las convocatorias las pueden liderar entidades públicas, entonces las universidades lo pueden. Esta, por ejemplo, tiene la particularidad que le voy a contar ahora, que solo lo pueden liderar proyectos entidades privadas sin ánimo de lucro, o sea, el tercer sector. ¿Por qué? Porque le parece súper importante a la comisión que se utilice la carta, que se conozca y que todas estas cosas lo lideren los proyectos, que no quiere decir que no haya otro tipo de entidades como universidades, como eso en esta convocatoria, ¿vale? Ya para acabar, esta convocatoria tiene como particularidad que no hace falta tener socios, se esperan proyectos que no sean muy grandes, pero bueno, a partir de 75.000 euros también volvemos a la cofinanciación al 90%. Y os hemos dejado también aquí un ejemplo de una convocatoria de un proyecto aprobado el año pasado, en la línea de la Carta de Derechos Fundamentales y en la línea de Equal, que es el que os decía que está liderado por el Ministerio de Inclusión, ¿no? Por la Secretaría de Estado de Migraciones, por Overaxe, que igual conoces si trabajes en temas de delitos de odio, pues este proyecto está muy bien para crear esos mecanismos de alerta y respuesta contra el odio online. Aquí os dejo el calendario, esta fecha ya os lo he seguido diciendo, pero bueno, las tenéis como recordatorio. Hay tiempo, no para todas quizás, pero hay tiempo, y si no el año que viene, hasta 2027 estará, así que todos los años tendremos oportunidad de financiación. Y ya muy brevemente, antes de que Tea nos cuente su proyecto, quería contaros cómo se presentan los proyectos, ¿vale? Esto es el portal, el Funding and Tenders Opportunities Portal, es el portal único de entrada para presentar nuestros proyectos en casi todas las convocatorias europeas, ¿vale? Europa Creativa, Horizonte Europa, Erasmus, depende porque también se hace a nivel nacional, y el CERP. Pinchamos allí y o ponemos el código de la convocatoria y nos va a abrir pues un buscador o nos lleva directamente a la página convocatoria, si lo sabemos, y si no, nos va a abrir un buscador. Y entonces, cuando pinchamos en la convocatoria que nos interese, por ejemplo, la primera, esto es igual para cualquier tipo de programa. Tenemos lo que es la propia página convocatoria. Al principio tenemos información básica, cómo se llama, cuánto presupuesto hay, cuándo ha abierto, cuándo cierra, ¿vale? Si bajamos un poquito más en la página, tenemos el call document, es decir, la guía de la convocatoria que nos explica todo y que tenemos que saber de memoria, porque ahí nos cuentan qué podemos hacer, qué financian, cuáles son las prioridades europeas, etcétera. También tenemos en 74, lo que veis el número es búsqueda de socios, lo que os contaba antes, podéis ofreceros como socios y podéis también ver quién ha publicado ahora mismo para esta convocatoria, que no me acuerdo cuál era, así la de discursos de odio, pues cuando hice el pantallazo había 74 propuestas, ¿vale? No todo el mundo busca socios, mucha gente se ofrece, pero bueno, es una manera de entrar en contacto con entidades de toda Europa, ¿vale? Y luego si seguimos bajando la página, ya tendremos el botón Start Submission, o sea, empezar el envío de nuestra propuesta, que nos llevará a, digamos, al portal ya adentro. Para eso necesitaremos tener un usuario y contraseña y un PIC number. Os hemos dejado un enlace también para cómo tener este número. Este número además os vale para participar en cualquier programa europeo. Es un código único, como si fuera un DNI, digamos, muy sencillito de obtener. Entramos en la página por dentro, seleccionamos nuestro PIC, o sea, ponemos nuestro PIC number, el de nuestros socios, nos podemos bajar los formularios y bueno, y tendríamos que poner aquí en esta primera pantalla un acrónimo y un pequeño resumen del proyecto que os podéis inventar, porque luego lo podéis cambiar, da igual, porque es que si no nos deja ir adelante, entonces ponéis lo que sea, prueba, esto es una prueba. Vais a la siguiente pantalla y ya tenemos la pantalla principal. Aquí es donde vais a... podéis volver a descargar la documentación, que es esto que pone a la izquierda, Download Templates. Editar la parte A, que es la parte administrativa, la parte C, que son indicadores, y luego subir documentación. La parte B, que es la memoria, y otros anexos que nos pide. Eso lo pide en la guía, ¿vale? Los anexos pueden ser el presupuesto, currículum del equipo. Si trabajamos con menores es obligatorio que tengamos una política de protección de la infancia que también tenemos que subir, listas de proyectos anteriores, una memoria del año anterior de las entidades, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a poder subir. Vamos a guardar, vamos a darle a validar, que es el botón azul abajo a la derecha, y luego a enviar, Submit, que es el botón amarillo abajo a la derecha. Este portal
la verdad es que es bastante intuitivo, no tiene mucho, pero si tuvierais cualquier dificultad también nos llamáis, oye, que me quedo enredado, que cómo hago esto, ¿vale? Y os podemos hacer asistencia. Sí, preguntan si es posible descargar los formatos de proyecto, de presupuesto que tienes que presentar antes de entrar a esta ventana de inicio. Bueno, a ver, aquí en este lo puedes descargar, aunque luego no envíes el proyecto, lo puedes ya descargar, ¿vale? Pero pues, si quieres ver solo cómo son las, digamos, quieres consultarlos, aquí en esta parte, en la que pone Topic, Conditions and Documents, si vamos al tercero, Standard Proposal Template, allí si pinchamos nos vamos a poder descargar el formulario para consultarlo. Lo que pasa es que va a ser un PDF y no lo vamos a poder rellenar, pero si queréis ver las preguntas pues lo podéis hacer. Yo os aconsejo que empecéis a trastear, que entréis, aunque luego no lo enviéis, no pasa nada, así que no va a perseguir la comisión, entrar, metéis vuestro PIC number y así ya lo tenéis, que os vale para siempre. Y empezáis a trastear esta parte, os bajáis los formularios, lo guardáis en vuestro ordenador y empezáis a toquetearlos, porque es verdad que esperar al último momento, no, y porque la memoria, bueno, pues tiene su complicación en el sentido de encajar vuestra idea en la memoria, y para eso pues tenéis que tener el formulario delante y cuanto antes lo hagáis, mejor. Esto es de cajón, no esperéis el último día a las 3:30 para enviarlo, que acaba a las 5, porque a veces se bloquea el sistema, como suele pasar, pero bueno, nosotros siempre lo decimos para evitar disgustos. Preguntan también, esto creo que es lo que has dicho, que se puede enviar luego, si desde el primer momento en el que tú entras a tu inicio tienes que poner el nombre. No, porque, o sea, eso es algo que te obligan la comisión, sobre todo por el tema del resumen. Te piden un acrónimo, o sea, el acrónimo del título y un resumen. Y esto te lo piden porque luego hay que aceptar si das permiso a que ese resumen sea compartido ya con la comisión. ¿Esto para qué lo hacen? Para empezar a saber de qué van los proyectos y empezar a crear el panel de evaluación, ¿vale? Pero si tú no quieres compartir esa información, puedes decir que no. Y además luego lo puedes cambiar. ¿Dónde lo cambias? En el botón este azul en central que pone Edit Forms. Ahí se abre una parte A, que creo que no tengo aquí el pantallazo, pero bueno, se abre una parte A y allí puedes cambiar el título, el resumen, lo que tú quieras, ¿vale? Solo que es una manera de darle ayuda a la comisión para saber por dónde van a ir los tiros. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Sí. Antes de bueno, me parece súper interesante. Yo creo que estamos todos aquí imaginando, tenemos 200 proyectos, hay que centrarse un poco, porque si no, mañana me voy a preparar sábado a la oficina. Pero sí que tengo una duda. Has hablado de una convocatoria que ganó el año pasado a Interpol y que va a publicar. Sí. Esa información la podemos obtener a través de vuestra página web. Sí, ¿no? O sea, o me preguntéis a mí directamente, o nosotros directamente, tenemos la presentación de la jornada que hizo José Sastre y Intermón, que está colgada en nuestra página, la sección de jornadas, y entonces ahí está su contacto, sino directamente la página de Intermón, es que estaban creando la página del proyecto, cuando nos dieron la charla. Sí, pero me refería, además de por esa, me refería porque a mí yo suscrito varias newsletters de temas europeos, sí. Pero es una locura. Sí. Y entonces realmente no me centro. A lo mejor después de la presentación me centro más. Me viene muy para otra una cosa. Claro, pero eso es lo que te digo, para enterarlo, para que las entidades se puedan enterar del proyecto que han sido aprobados o de la nueva convocatoria, sobre todo eso, es a través de nuestra página, o hay alguna newsletter europea que digas, venga, ahí van. No se van publicando. Pues aquí viene el momento de me vendo. Suscribirse a nuestra newsletter. Y ahí lo vamos a ver. Ahí contamos todo. Una vez al mes, una newsletter breve, pero contamos jornadas que hacemos, convocatorias abiertas, todo. La convocatoria de Intermón, la responsabilidad de Intermón, pero nosotros cooperamos con ellos y en cuanto la saque le vamos a dar a bombo y platillo por nuestras redes, porque es que es súper interesante, ¿vale? Lo mismo con la Dafne. Si este año la gana quien sea, X, Pepito, pues el año que viene le daremos difusión. Nosotros no tenemos por qué hacer eso, pero es que está en nuestro interés que las entidades se enteren, porque es una oportunidad de financiación genial. Entonces, Intermón ellos tienen además un paquete de comunicación bestial, porque nos lo estuvieron contando, van a dar mucha información sobre ese tema, pero si por lo que sea no llegáis, nos contactáis y nosotros decimos, sí, esta es la página, o aquí están sus redes sociales, ¿vale? Porque estaban arrancando, el proyecto empezó en enero, o sea que están en los primeros meses y todavía no tienen nada, pero bueno, a nosotros nos gusta contarlo porque sobre todo para entidades que estáis empezando, pues es una buena oportunidad de financiación. También tenemos redes sociales, depende de lo modernos que sois, de Facebook e Instagram, no tenemos TikTok todavía. Tenemos nuestra web,
donde intentamos publicar toda la información de la que disponemos, recursos, convocatorias, etcétera, búsqueda de socios también está allí. Teléfono, llamadnos, de verdad estamos encantados de ayudar, e el email que es de la oficina, o sea que si escribís allí os responderemos pues yo, mis compañeros, ¿vale? Esta presentación creo que a través de Guillermo llegará a todas las personas que hayáis participado, así que disponéis de la información. Además, repito, en YouTube tenemos todas las charlas colgadas y si os interesa algunas convocatorias que presentan en específico, ya las hemos contado en detalle. Son charlas bastante técnicas que siempre contamos con un caso práctico, además muy interesante. Os vais ahí, lo veis y de nuevo, si no lo encontráis, nos llamáis, nos escribís dónde está la charla de ese día y os mando el enlace, ¿vale? Este es nuestro trabajo, estamos aquí para vosotras. Y muchas gracias por la charla. Y me ha pasado un poco de tiempo, perdonad, pero había mucha materia y ahora damos el paso a Tea, ¿no? Vale. Y por cierto que las que estáis aquí, he traído esto, que sé que no nos gusta usar papel, pero hay gente que todavía le gusta, y son de 2021, o sea que no hagáis caso de las fechas que ponen, porque son la imprimimos al primer año, y luego también tenemos nuestras tarjetas, ¿vale? Pero eso, las fechas de las convocatorias no están actualizadas, pero esto sí, de la información. A ver, nosotros pertenecemos como tal al Ministerio de Italia. No, Madrid. Sí, pero vale, tía, pues yo salía en principio. No me oyes bien. Pero realmente quien nos financia es la Comunidad. ¿Dicho que puedo empezar? A ver, prueba a hablar tú, Tea. Hola. ¿Se me escucha? Un segundo. Hola, buenas tardes. Ahora creo que sí. Hola, ¿se escucha? Hola. Es que hay ruido, no te preocupes. Está bien. ¿Me oyes bien ahora, Tea? Sí. Cuando tú hablas, ¿te coges el ruido los demás? No. Te dejo... ¿Puedo compartir pantalla? Sí, creo que sí. ¿Ya puedes? Voy a intentar, sí. ¿Me dices si...? Sí. Ya está compartiendo. Pero, espera. ¿Ahora? Sí, perfecto. Es la primera pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedo empezar? Puedes empezar. ¿Sí? Sí. Vale, bueno, voy a ser muy breve, ¿vale? Primero, buenas tardes, encantada de estar aquí, he aprendido un montón de Ángela, muchísimas gracias. Quiero contaros muy brevemente nuestra experiencia en el programa. Ahora mismo estamos llevando ya el tercer proyecto, bueno, primero con el SERP y los dos anteriores lo estábamos llevando con el REC. Y también quería deciros que lo hemos intentado muchas veces, no ha sido siempre a la primera que nos han dado el proyecto y mola mucho esta convocatoria porque la Comisión Europea te da un feedback súper detallado de cómo poder mejorar, ¿vale? Entonces nosotros intentamos con nuestra idea y luego pues hemos recibido menos puntos de lo necesario, entonces nos han dicho cómo mejorar y hemos mejorado y hemos presentado otra vez el mismo proyecto y lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces es como que la comisión también ayuda a que las propuestas sean pues mejores y mejores, ¿no? Y más viable. Entonces hoy os quiero hablar muy brevemente del proyecto contra el odio cotidiano que se desarrolló durante la pandemia, vaya mala suerte que tuvimos también. Ha sido planeado para un proyecto de 2 años, pero como nos ha pillado la pandemia, pues lo hemos prolongado durante 9 meses para poder hacer actividades presenciales, porque nos parecía muy importante que el impacto, pensamos que el impacto no es igual si solo hacemos actividades online que si las hacemos cara a cara, ¿no? Sobre todo con el objetivo que pretendíamos conseguir. Y no sé si veis, a la derecha son los socios del proyecto, o sea que este proyecto ha sido a nivel nacional
y los socios los hemos encontrado gracias a que los tres estamos en la red REFAL. Entonces, a la hora de buscar, hemos contado con la red y hemos contado con la presencia de los socios con los que ya hemos coincidido, no hemos colaborado directamente, pero por lo menos conocíamos nuestros trabajos y sabíamos que compartíamos muchos de los objetivos. Y también una cosa súper importante, nos complementábamos en cuanto a las competencias que tiene cada entidad. Yo vengo de Cazalla Intercultural, somos una entidad súper pequeñita que trabaja con jóvenes en educación y prevención, y nos hemos juntado con una entidad súper grande que tiene también muchísimo más años de experiencia, sobre todo en los temas que estábamos trabajando, ¿vale? Ahora, ¿de qué iba nuestro proyecto? Pues básicamente el objetivo principal era luchar contra los odios cotidianos, o sea, los odios que son a lo mejor mucho más difíciles de detectar, pero son más tolerados, digamos, por la sociedad y están conectados con el tema de racismo, islamofobia, xenofobia, violencia estética, LGTBI-fobia. O sea, hemos metido un montón de diferentes tipos de discriminación porque hemos querido trabajar con muchísima gente y sabiendo que esta gente es diversa, también queríamos tratar con diversos problemas, pero sí todos pues tienen en común pues que se basan en relaciones de poder, y que hay un discriminado y un discriminador discriminado, ¿no? Que haya esa relación. Entonces, eso nos ha permitido trabajar con muchos temas y tratar las problemáticas súper reales que nos encontrábamos dentro de las clases, ¿vale? Y ¿cómo hemos trabajado este objetivo? Pues teníamos 3 líneas de trabajo. La primera línea era compartir buenas prácticas, entonces queríamos no inventarnos cosas, sino sabiendo que hay muchísimas cosas buenísimas y que funcionan, pues las hemos recopilado y creado como una base metodológica, ¿vale? Para tratar luego con los jóvenes y las jóvenes. Luego hemos hecho trabajo de base y después hemos compartido todos los productos, todos los resultados, y aprovechado al máximo y hecho también incidencia política, que eso era una parte crucial de nuestro proyecto, hacer que algo cambie también al nivel legislativo, ¿vale? Os voy a decir ahora cómo se transforman esos objetivos en acciones concretas. Primero tuvimos un seminario con las personas expertas en diferentes ámbitos para que nos cuenten esas experiencias, buenas prácticas, proyectos, iniciativas que traten de sensibilización o educación contra estos odios cotidianos. Entonces, hemos tenido un montón de herramientas. Por otra parte, queríamos sensibilizar, hacer las campañas, y entonces también hemos querido que las personas nos cuenten cómo se hace una campaña de éxito, cómo se evalúa de que de verdad ha tenido algún impacto, qué tipo de preguntas hay que hacerse antes de hacer una campaña. Entonces, todo esto también lo hemos recopilado. Y por último, queríamos escuchar a las víctimas, a potenciales víctimas de este tipo de odios, que nos cuenten situaciones a las que se enfrentan día a día en diferentes ámbitos, en ámbito educativo, en ámbito pues, en la calle, en ámbito administrativo, pues todo esto, las situaciones que están pasando hoy, aquí, y con las que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, eso era nuestro primer paso. Estuviendo en la pandemia, antes planificábamos un seminario presencial con 15 expertos y gracias a la pandemia hemos hecho 3 reuniones online con 30 expertos. O sea que gracias a la pandemia hemos llegado a mucha más gente e incluso hemos ahorrado dinero para poder hacer nuestro primer producto, que os lo enseño ahora. Hemos hecho un cómic precioso que si no lo habéis visto lo podéis descargar, o incluso si queréis me lo podéis pedir a mí, os lo mando porque los tengo en la oficina. Y es una historia de 3 chicas, 3 protagonistas que se enfrentan a diario a estos tipos de odios, una por ser musulmana, otra chica por ser negra y otra chica por ser gorda. Y a través de esta historia podemos aprender cómo se sienten al vivir este tipo de situaciones, cómo se apoyan entre ellas y cómo nosotros, los aliados, digamos, les podemos apoyar, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta que podemos utilizar en el aula o con los jóvenes cuando estamos haciendo educación. Otros 2 productos que hemos hecho y que también están disponibles aquí en la página web donde podéis ver jovesolides.org
Es un manual que recopila un poco las herramientas que hemos utilizado en el aula y fuera, porque estábamos trabajando tanto en las escuelas como dentro, como en ámbitos no formal, en asociaciones, en ONGs. Entonces, cómo acercarnos con el tema de prevención y educación, tratando el tema de islamofobia, racismo, violencia estéticas. Entonces, te puedes encontrar ahí parte teórica y luego herramientas concretas que puedes directamente hacer en el aula. Y por otra parte tenemos un libro de recetas de cómo hacer una campaña de éxito. Entonces también se puede ver como paso a paso cómo crear una acción en línea o presencial para que haga un impacto en la sociedad. Con todos estos productos, que ha sido la primera parte del proyecto, era recopilar, producir, hemos empezado a formar. Hemos invitado a 26 formadores, formadoras de toda España, en mayoría personas jóvenes y muy diversas, para que se formen en odios cotidianos y en cómo educar a otros jóvenes. Y lo que han hecho ellos después ha sido formar, o sea, organizar talleres, organizar campañas con, aquí vemos un número, 2.469 personas jóvenes que tenían entre 14 y 30 años. Han hecho un trabajo muy profundo en sus localidades y durante un año entero. Entonces sí que ha sido como un trabajo bastante pues, a largo, digamos, trabajando con valores a medio o largo plazo, ¿no? Para que de verdad se produzca un cambio. Y luego, por último, el mayor evento que tuvimos en el proyecto ha sido el foro Jóvenes contra el Odio Cotidiano, donde pretendíamos mostrar el impacto del proyecto a personas del ámbito educativo, al ámbito político, al ámbito académico. O sea, queríamos juntarnos con todas las partes diferentes de la sociedad, sobre todo los que toman decisiones, presentarles los resultados de nuestro proyecto y conjuntamente ahí hemos hecho las mesas de incidencia. Hemos hecho un diálogo entre jóvenes, trabajadores juveniles, académicos, políticos y hemos hecho propuestas concretas para mejorar la política de inclusión, diversidad, educación, migración en España. Entonces, esto es un resultado que todavía hoy en día usamos, sobre todo ahora que estamos delante de las elecciones. Y os digo que en Lorca estamos haciendo mucho ruido para que los diferentes partidos políticos puedan tener en cuenta estas propuestas y que las pueden tener dentro de su programa, ¿no? Hay otras medidas, también están accesibles en línea, por si también queréis utilizarlos en vuestros trabajos. Digo que había muchísima gente de diferentes sectores trabajando en ellas y son muy apropiadas para nuestra época y para nuestra realidad. ¿Vale? Entonces, esto ha sido otro de los resultados y ya por último hemos cerrado con una campaña nacional con el hashtag Bloquea el Odio, que también ha sido casi trending topic, casi lo hemos conseguido, que es muy difícil. Y básicamente hemos también compartido, durante esta campaña hemos compartido las 8 propuestas para la incidencia política, hemos compartido el cómic, hemos compartido pues, todos los mensajes que han creado los jóvenes. Entonces, como que nos hemos unido de forma virtual, todos juntos, y, con los mensajes contra el odio. Y tengo que decir que gracias a externalizar algunas partes del proyecto, como es la comunicación con los medios de comunicación, cómo llegar a ellos, hemos conseguido que más de 5 millones de personas vean y sepan del proyecto COCO. Y eso no es, si fuera por nosotros no sabemos cómo hacerlo, somos una entidad pequeña. Entonces a veces hay que reconocer cuando no podemos o no sabemos hacer cosas y contar con subcontrataciones, etcétera. Y estas convocatorias también lo permiten, ¿vale? Y luego, por último, solo decir unas palabras de los aprendizajes que hemos adquirido gracias a este proyecto. Pues es súper importante a la hora de seleccionar a los socios, saber qué tipo de actividades, qué tipo de tareas, qué tipo de responsabilidades vais a tener, y está bien que os complementéis y que os también compartís los paquetes de trabajo, digo, las responsabilidades, porque ahí también la motivación va a estar siempre muy altísima y también las responsabilidades van a estar bien compartidas.
Es muy trabajar con todos los sectores de la sociedad si queremos provocar un cambio real, y también es súper importante dar espacio y voz para las personas, en nuestro caso víctimas de odio, porque nosotros somos aliados, pero no podemos tomar decisiones ni tomar todos los espacios, ¿no? Se lo tenemos que ceder. Una cosa muy importante también que hemos aprendido es que tenemos que prevenir muy bien el tema de los ataques públicos de la extrema derecha, tratando temas que tratamos, gracias que durante el proyecto no nos ha pasado, pero nos ha pasado después a las entidades. No les ha pasado ni a los jóvenes ni a los formadores y formadoras, pero hay que tener una línea de prevención para mitigar estos riesgos muy presente, porque pasa, ¿vale? Y puede pasar. Y luego también pensar muy bien cómo involucrar a gente durante años, ¿no? Porque hablamos de proyectos que pueden durar 2 años, entonces si hablamos de jóvenes que están buscando trabajo, que están pues haciendo 1000 cosas, pensar muy bien cómo mantenerles a bordo. Y no sé si queréis preguntarme algo, yo creo que me dio un poco más de tiempo. Si queréis preguntar o decir cualquier cosa, yo os animaría de probar, como lo hemos hecho nosotros muchísimas veces, y porque el impacto se puede ver después de 2 años de tanto trabajo a nivel local, nacional, internacional, puedes saborear, ¿no? el cambio que has producido. Así que nada, mucha suerte con las convocatorias. Yo darle la enhorabuena, porque me parece un tema importantísimo, de sociedad actual, importantísimo, y me parece que la habéis trabajado de una manera brillante, o sea, pero auténticamente brillante. O sea, que darle la enhorabuena, no solamente por la financiación europea, que me imagino que también, pero bueno, al final esto es un medio, ¿no? Es el recurso, pero el trabajo lo habéis hecho y lo estáis haciendo, y que estamos sostenibles en el tiempo, ¿no? Ese mensaje que nos estáis transmitiendo. Muchas gracias. El proyecto CER, que sé que está empezando, si puedes decir un par de frases sobre de qué va, sobre CER. Sí, es Dafne. Es sobre prevención de violencia de género, y otra vez hemos apostado por hacer un proyecto a nivel nacional y básicamente queremos promover educación entre pares en nuestro proyecto. Entonces vamos a formar a jovencitos, jovencitas, para que entren en las aulas y eduquen y sensibilicen a sus compañeros, a sus amigas, a sus amigos sobre estos temas. Así que más o menos en esta línea. Muy bien, pues nada, en el futuro nos contáis qué tal vais. Aprovecho para contar que otra de las cosas que hacemos, que no se me olvidó decirlo al principio, es no solo las charlas informativas, sino también participar en proyectos cuando nos invitáis para dar una charla más específica, un evento de discusión, lo que sea. Que lo hemos hecho, y de hecho yo conocí tu proyecto a través de Pedro Rojo, que lo conocí en otro proyecto, en el Magic, que nos invitaron a uno de sus charlas, de sus eventos, y yo participé, o sea que también estamos para esto, o sea que cualquier cosa. Creo que es súper importante que unamos las fuerzas desde diferentes competencias que tengamos, reconocer lo que no sabemos, preguntemos y para adelante, o sea, así es como se hace el trabajo bien. Sí, y también si todos estos resultados tan bonitos del foco o los nuevos que vais a producir, si queréis compartirlos y que le damos difusión también a nuestras redes, viene genial, porque para contarle a la gente qué es en realidad CER, no quedarnos en la parte teórica, pues que también, que nuestro email está allí, que nosotros encantados de darle voz, ¿vale? O sea, Vale. que te encuentro para esto. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo creo que clausuramos ya la charla, ¿vale? Pues gracias a las dos participantes principales. Hemos aprendido un montón, y luego nos vamos como entusiasmo todos, no sé si luego sabemos frenar ese entusiasmo y analizarlo, pero con muchas ganas de trabajar, y yo creo que bueno, si algo podemos concluir, no sé, online, queréis decir algo como conclusión, ¿no? Yo creo que estoy súper productiva, bonita, bueno,
me parece apasionante, ¿no? Todo lo que se puede llegar a hacer y luego me parece apasionante y muy ilusionante, lo que llevamos ya mucho tiempo en estos planes, que Europa está mostrando fuerte, de verdad, con esto, ¿no? Porque yo creo que era una demanda de la ciudadanía, ¿vale? Que hemos demandado durante tantos años, pero que también hemos visto tan solo tantos años, ¿eh? Porque parecía que no podíamos llegar a más que al pueblo de al lado, ¿vale? Y hemos solucionado un saltito de otro charco, o sea, saltar el charco, pues a lo mejor veíamos otras cosas, pero nos sentíamos bastante aislados, ¿no? Bastante solos, porque te daba ansiedad por no poder llegar. Y me di cuenta que ahora mismo, o sea, a mí me parece apasionante lo que estáis contando, en el sentido de que, pues fíjate las sinergias, ¿no? Que se hacen de manera práctica y que evidentemente hace que haya muchísimo más social, global. Con lo cual, pues, bueno, más gracias por vuestro trabajo. Gracias por invitarme, desde luego, porque para nosotros es un placer, gracias a la espalda, es un placer y esto es solo el inicio. O sea, yo puedo tienes ideas, pero que no se queden ahí, que os centréis y que tiréis hacia lo que más sabéis, las cosas y hacer, porque soy quien no lo puede hacer. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. A todos los